especial del cuarto informe de gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera. Gracias por continuar en la señal de Capital 21 y tenemos un enlace aquí justamente a las afueras de este Palacio de Donceles. Alejandra. Así es, ahí se encuentra mi compañero Edwin Hernández. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. En efecto, nos encontramos al exterior del recinto de Donceles. Tenemos con nosotros al diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo, que nos va a platicar un poco qué espera de este informe de gobierno. Diputado, ¿qué es lo que esperamos en este mensaje del jefe de gobierno? Muy buenos días al auditorio. Pues básicamente lo que esperamos es escuchar cuál es el estado real que guarda nuestra Ciudad de México, nuestra ahora ya Ciudad de México. Se vuelve este cuarto informe de gobierno muy importante por la razón que es ya lo que va a ser de los últimos, todavía con el cargo del Distrito Federal, ya es Ciudad de México, pero más que nada lo que nos interesa es saber a qué nos vamos a estar enfrentando el año que entra. Con el ya tan sonado recorte presupuestal, necesitamos saber en qué se ha estado usando el dinero durante todo este año, pero aparte si todavía ya tiene un plan armado sobre qué se va a hacer el año entrante, sobre todo porque la Asamblea Legislativa y nosotros desde esta propia Asamblea tendremos que respaldar la iniciativa que dé razón económica a la ciudad. Recuerda que el recorte del que se habla no es un recorte menor y sin lugar a dudas tenemos que proteger nuestros programas sociales, no tenemos que dejar de invertir en seguridad, tenemos que reforzar la educación en la ciudad, pero sobre todo darle tranquilidad a los habitantes de nuestra amada Ciudad de México de que está en buenas manos y que tenemos un buen futuro. Sin duda alguna, mesas muy importantes también ya con la instalación del constituyente, van de la mano, se cierra con lo que puede ser el jefe de gobierno, trabajar en esta línea. Efectivamente, recuerda que no puede ser un trabajo aislado, los dos modelos de gobernabilidad y de gobernanza, quiere decir que todos tenemos responsabilidades, tenemos tareas que atender y sobre todo no tenemos tiempo para estarnos peleando. La ciudadanía no quiere eso, no quiere confrontaciones, lo que quiere es trabajo y resultado. Le agradezco infinitamente sus palabras, diputado. Fueron las palabras del diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo del Partido Nueva Alianza. Volvemos con ustedes. Bueno, pues estas fueron las palabras del diputado Juan Gabriel Corchado. Y mientras tanto, déjeme comentarle que este último año de gobierno, sin duda, ha sido un año prolífico en cuanto a metas cumplidas por parte del gobierno de la Ciudad de México. Iván, uno de los mayores logros ha sido la aprobación de la reforma política. Recordemos que el pasado jueves el jefe de gobierno entregó ya este proyecto de constitución para dar paso a la instalación de la Asamblea Constituyente y así dar inicio a la discusión de la Carta Magna de la capital. Vamos a ver cómo fue este proceso. 31 estados de la República Mexicana cuentan con su propia constitución, la Ciudad de México no. Sin embargo, con la aprobación de la reforma política para la Ciudad de México, el pasado 29 de enero, se establece, entre otros mandatos, la creación de la primera constitución de la Ciudad de México. Pero, ¿cuál es el proceso para redactar esta Carta Magna? Tal como lo estipula dicha reforma, el jefe de gobierno entregó un borrador de la Constitución a la Asamblea Constituyente, elaborado por un grupo de 29 ciudadanos notables, conformado por políticos, abogados, constitucionalistas, defensores de los derechos humanos, intelectuales y representantes de todos los sectores de la población. Por su parte, la Asamblea Constituyente está integrada por 100 diputados, 60 de ellos elegidos mediante el voto de los ciudadanos en el proceso electoral del 5 de junio, teniendo como resultado 22 diputaciones para Movimiento de Regeneración Nacional, 19 para el Partido de la Revolución Democrática, 7 curules para Acción Nacional, 5 para el Revolucionario Institucional, mientras que Nueva Alianza y Encuentro Social obtuvieron 2 lugares cada uno. En tanto, el Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano alcanzan una diputación cada uno, a los cuales se suma Ismael Figueroa, único candidato independiente en lograr una curul en la Asamblea Constituyente. Los 40 diputados restantes están compuestos de la siguiente forma: 14 senadores y 14 diputados designados por ambas cámaras del Congreso de la Unión, 6 ciudadanos elegidos por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 6 ciudadanos seleccionados por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Con sede en la antigua casona de Xicoténcatl, la Asamblea Constituyente trabaja desde el pasado 15 de septiembre en la modificación del proyecto de Constitución para la Ciudad de México, que deberá ser aprobado a más tardar el 31 de enero del próximo año.
Y en estos momentos nos enlazamos con mi compañera Andrea Díaz, vía telefónica, quien se encuentra al exterior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Andrea, ¿nos podrías comentar cómo se viven estos momentos previos a la entrega del informe de gobierno? Muy buenos días, Alejandro. Pues sí, nos encontramos al exterior del recinto de Donceles, donde cientos de capitalinos se han dado cita desde muy temprana hora. Familias completas comenzaron a arribar desde las 8 de la mañana para apoyar al jefe de gobierno en su cuarto informe de labores. Así, con consignas, matracas y pancartas, el titular del Ejecutivo de la Ciudad de México será recibido a su llegada aproximadamente a las 10 de la mañana. Y pues poco a poco también han ido llegando legisladores de los distintos grupos parlamentarios, como es el diputado Iván Sexta, Mauricio Toledo y José Gonzalo Espina. Comentarle también que hay alta presencia de seguridad, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia Capitalina resguardan el recinto y sus alrededores. Como ya podrás escuchar de fondo, tenemos pues todos los ánimos que le están dando los capitalinos al mandatario. Gracias Andrea, pues ya estaremos al pendiente de lo que ocurra alrededor de las 11 de la mañana para el cuarto informe del gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera. Y déjeme comentarle ahora sobre un programa que en menos de 2 años ha visitado más de 2 millones de hogares en la capital y que ha replicado ya también en otros países por la eficacia de sus servicios, Iván, y además, bueno, pues ya ha cruzado fronteras para apoyar a más ciudadanos en el mundo. Vamos a verlo. Desde septiembre de 2014, el gobierno de la Ciudad de México implementó el programa El Médico en tu Casa, cuyo objetivo es brindar atención médica a la población vulnerable, principalmente adultos mayores, discapacitados y enfermos terminales, así como disminuir el índice de mortalidad materna infantil a través de brigadas de salud integradas por profesionales como médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos y odontólogos, que recorren casa por casa las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Se trata de un programa innovador y sin precedentes en el país, que a lo largo de 2 años ha visitado más de 2.293.000 hogares, para ofrecer consultas médicas gratuitas a poco más de 202.000 personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas 27.481 mujeres embarazadas, 23.000 personas con algún tipo de discapacidad, 1.969 enfermos postrados, 176.000 adultos mayores, 480 personas en situación de abandono, 155 pacientes con enfermedad terminal y ha brindado 13.000 atenciones odontológicas. Tal es la eficacia de este programa que en diciembre de 2015 El Médico en tu Casa se elevó a rango de ley, con lo que se asegura su permanencia en los servicios de salud de la capital, así como la suficiencia presupuestal para el personal e insumos necesarios. Actualmente El Médico en tu Casa se replica en 8 estados de la República, como Chiapas, Chihuahua, Durango, Michoacán, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Nuevo León. A nivel internacional, se ha extendido a países como Colombia, Guatemala, Ucrania y Lituania. No obstante, ciudades como Kuwait, Dubái y Cuba han manifestado su interés por conocer su operación y resultados, al igual que Argentina, Panamá, República Dominicana, Madrid, Brasil, Francia, la provincia de Shanxi en China y la región de Lombardía en Italia. El Médico en tu Casa llega gratuitamente a todos los hogares de la Ciudad de México, con tan solo marcar el número telefónico 5132-0909. El único requisito es ser adulto mayor sin capacidad de trasladarse, discapacitado, embarazada sin control prenatal, enfermo postrado o terminal. Pues María, sin duda la salud es un derecho primordial en cualquier ciudad, en cualquier país, y desde luego que un programa como Médico en tu Casa pues es medular, ¿no?, para la construcción de una ciudadanía más saludable. Y bueno, pues el jefe de gobierno, como podrás recordar, giró instrucciones para que cualquier persona que cubra con los requisitos pueda tener acceso simplemente llamando al teléfono. Exactamente, como bien lo comentas, Iván, hay un teléfono que es 24 horas y los requisitos son que usted sea mayor de edad, que tenga alguna discapacidad que le impida tener movilidad, etcétera. Entonces, pacientes terminales. Exactamente, entonces realmente es un programa excelente El Médico en tu Casa que se replica ya en varios países. Mientras tanto, vamos a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con nuestros compañeros Alejandra Gallardo y Alejandro Broft. Adelante.
Muy buenos días. Tenemos la oportunidad de platicar esta mañana con el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, quien es miembro de la fracción parlamentaria de Morena en esta Asamblea Legislativa. Diputado, gracias por acompañarnos, por sumarse a esta transmisión. Al contrario, es un placer y un honor estar con ustedes aquí en Capital 21. Bienvenido. Gracias. Pues ya llegó la fecha, el día de hoy, el cuarto informe de gobierno del doctor, el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera. ¿Qué podremos esperar en este día, diputado? Nosotros haremos un ejercicio republicano en donde haremos sentir al jefe de gobierno las expresiones de la ciudadanía, los sentimientos de la ciudad estarán presentes en el posicionamiento que hagamos nosotros en relación a los 12 meses que distan de su pasado informe a el día de hoy. ¿Cuál podría ser su diagnóstico durante estos 365 días? Creo que ha sido un año difícil, no exento de un rompimiento que no esperaba tal vez el propio gobierno de la ciudad, en donde conoció la dureza y la falta de compromisos de un gobierno federal cuya máxima expresión se da en un presupuesto insultante, en donde dejan de lado todo el trabajo, el denuedo y sobre todo el compromiso de los contribuyentes capitalinos que aportamos de manera importante al presupuesto federal. Nos parece que el trato que hemos recibido no es el justo. Creo que en eso hay convergencias de posicionamientos entre la gente de Morena y lo que ha expresado el propio jefe de gobierno y algunas otras fuerzas políticas. Diputado, hoy también es un día importante para ustedes porque inician con el primer periodo correspondiente al segundo año de la séptima legislatura. ¿Qué se dibuja para ustedes en este segundo año de trabajos? Fundamentalmente un acompañamiento hacia nuestros constituyentes, toda vez que creemos que es fundamental el trabajo que podamos ir preparando de cara a los lineamientos y las adecuaciones que se requieren en 5 de las leyes que según el artículo 122 nos tocará adecuar para facilitar el proceso de la transformación a entidad. Ustedes saben que Morena tiene muchas comentarios no muy positivos en relación al proceso constituyente como tal. Estamos en contra de los 40 designados, creemos que ese tutelaje que se impuso a los capitalinos no es justo, no es lo que nos merecemos. Hemos demostrado desde 1985 que somos capaces de construir, reconstruir la ciudad y de construir y reconstruir la democracia. Lo haremos con la fuerza que tenemos y estaremos desde esta séptima Asamblea Legislativa trabajando mano a mano, codo a codo con nuestros compañeros constituyentes y lo más fundamental, seguiremos legislando en la plaza pública. En lo personal, ¿usted tiene algún proyecto, alguna iniciativa, alguna propuesta para este Fundamentalmente, continuar defendiendo a ultranza a el espacio público como lo que es, espacio público, y fundamentalmente contribuir a recuperar los instrumentos de participación directa de la ciudadanía a través de la consulta, a través del plebiscito, a través de las mesas de trabajo ejecutivas para regenerar a el tejido social de la ciudad. Diputado, nos expresó ya su sentir dentro del grupo parlamentario en el cual usted integra o representa. ¿Tienen programadas actividades en favor de la ciudadanía para este próximo año? No hemos dejado de tenerlas y seguiremos haciéndolo. Les recuerdo que nosotros legislamos en plaza pública, legislamos con y para la gente, que no estuvimos de acuerdo en formar parte de la burocracia de las comisiones. No obstante ello, formamos parte de las comisiones, tenemos que imponernos para poder expresar nuestro sentir y nuestro voto, y eso ha generado una nueva mecánica de legislar en este recinto que me parece que es importante analizarlo y recuperar como una experiencia positiva
en la construcción y la creación de ordenamientos y leyes. ¿El objetivo para este próximo año de gobierno? El objetivo del próximo año de gobierno le compete al jefe de gobierno y estoy seguro que lo escucharemos de viva voz. El objetivo de Morena es seguir fortaleciendo la democracia, es seguir luchando por los derechos sociales, es seguir luchando por una ciudad de la esperanza. Diputado, antes de despedirnos, una oportunidad para dirigirse a la ciudadanía, este mensaje que usted les ofrece para intercambiar, para acercarse con ellos, cómo se puede acercar ellos a ustedes, cómo pueden tener comunicación para también estar muy al pendiente de las actividades legislativas. Bien, como ustedes lo saben, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros módulos de atención, y no olvidar que para nosotros el axioma de Benito Juárez de con el pueblo todo, sin el pueblo nada, es consustancial al movimiento de Morena. Pues, diputado, gracias por compartir esta mañana con nosotros estas reflexiones. Y estaremos muy al pendiente de sus actividades, no solamente hoy, sino el resto del año, de estos 2 periodos ordinarios que conformarán este segundo año de la 7ª legislatura. Gracias, muy amables. Muchísimas gracias, diputado. Y nos vamos ahora hasta la entrada del recinto en la escalinata. Ahí se encuentra mi compañero Edwin Hernández. ¿Cómo estás? Adelante. ¿Qué tal? Nos encontramos ahora con el coordinador de diputados del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Israel Betanzos Cortés. Diputado, ¿qué esperar de este cuarto informe de labores de la bancada del PRI? Pues bueno, esperamos mucha tolerancia, esperamos que haya consensos y yo creo que el jefe de gobierno va a dar un informe muy claro de todas las actividades. Nosotros esperamos que el resto de las bancadas podamos ser, repito, muy respetuosos y yo espero que en su cuarto informe pues nos aclare muchas dudas, ¿no?, del trabajo que ha realizado y nosotros siempre apostamos al consenso. Sin duda alguna han sido meses muy difíciles este año que está por cerrar, muy complicado. Desde la bancada del PRI, ¿cuáles serían las propuestas para apoyar al jefe de gobierno en este tramo que aún le falta? Bueno, nosotros hemos hecho reformas muy importantes, va a ser importante el de vivienda, tenemos un programa ahora de fondo para las escuelas, de la recuperación, pintura, una serie de cosas. Nosotros desde la bancada la mejor manera de ayudarle al jefe de gobierno es haciendo muy buenas reformas, ser solidarios y, ¿por qué no?, también el consenso y las pláticas que hay con el gobierno federal es muy importante comentarlas para que haya una gran armonía. Meses ahora mucho más intensos de trabajo con la instalación del constituyente y la tarea que le toca a la Asamblea Legislativa. Desde este momento, ¿cómo ven la truza, el trazo hacia este año que se aproxima? Bueno, yo creo que el constituyente es una gran reforma que dieron paso tanto el gobierno federal como el gobierno de la ciudad. Esperamos que existan muy buenas leyes que todos esperan en la ciudad y esperarlas nosotros para hacer las leyes secundarias. Yo creo que hay que tener mucha plática, mucho diálogo, mucha tolerancia, muchísima comunicación y al final hay que pensar por el bien superior de los ciudadanos. Diputado, muchísimas gracias por su palabra. Sabemos que usted va a dar el posicionamiento del partido. Le agradecemos infinitamente que haya estado con nosotros. El diputado Israel Betanzos Cortés, coordinador de los diputados del PRI en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, Edwin. Y bueno, es momento de ir a una breve pausa, pero seguimos en vivo con esta transmisión especial del cuarto informe de gobierno. Regresamos en unos instantes.